Prosigue Amalia en sus memorias, narrándonos momentos importantes de este estadio de su vida. Concha, la hija de Luis, era una joven lista y dispuesta, como no habría otra. Así nuestro hogar marchaba muy bien. Teníamos una joven recogida, a quien Concha se había propuesto curar de la neurastenia que padecía, siendo ella la única que nos daba que hacer. Mas yo, lo confieso, si de mí hubiera dependido, más de una vez lo hubiera puesto en la calle. Pero Concha quería acabar la labor que había comenzado, y por la lástima que le tenía tanto ella como su hermano, y como todos los refranes son verdad, y entre ellos hay uno que dice el roce engendra el cariño, poquito a poco me fui encariñando con ella hasta llegarla a querer. Mas ella, cuando comprendió que yo la quería, se enseñoreó de mí hasta el extremo de llegarle yo a temer, pasando así los años, hasta que sucedió lo que tenía que suceder. Concha encontró en su camino su alma gemela y un día me dijo: ahora sí tendré que dejarte, Amalia. Yo encontré muy natural este consentimiento y le respondí: por mí no te detengas, porque esta es la ley, y yo siempre he sido amante de que la mujer forme nueva familia. Entonces me apresuré a notificárselo a Luis, y él, que como ya dije, era un buen padre, pensando que era un buen partido, no titubeó en dar su consentimiento. Pronto llegó el día en que me quedé otra vez sola. Ya no me restaba más familia que Luis, y éste ya no estaba en contacto conmigo, pues había formado una nueva familia que no era de mi ideal. Por consiguiente, si bien me respetaban, ya no me querían como familia. Concha, al casarse, se marchó muy lejos, dejando en mi corazón un vacío difícil de llenar, pero como el tiempo se encarga de todo, poquito a poco me fui acostumbrando a la soledad. Y digo mal, porque si bien huérfana de familia, en cambio, tenía muchísimos amigos que no me desamparaban un instante, y entre ellos había uno que llenaba todo el vacío de mi alma. Era el médium, que tenía por costumbre venir a tomar café en mi compañía, y de esta manera podíamos hablar de nuestros trabajos espirituales. Respuesta a algún tanto de esta lucha, me puse a trabajar de nuevo, siguiendo los consejos del padre Germán, que era para mí un espíritu que me inspiraba respeto y cariño, y siempre que se posesionaba del medio me decía: Amalia, no te impacientes. Tú piensas que corriendo se llega más pronto y te equivocas, porque tú has padecido de este defecto en muchas de tus existencias, y ahora ha llegado el momento de refrenar los impulsos de tu espíritu. Amalia, no has terminado tu labor en esta existencia, aún tienes que luchar y llorar mucho, porque encontrarás en tu camino muchas espinas, pero vencerás. Y como el peso de los años ya te acobarda, por eso vengo yo a darte fuerzas. Sigue, sigue, Amalia, que aún has de perder lo poco que te queda. Ay, entonces yo pensaba, ¿qué será lo que tengo que perder? Y el espíritu que veía en mí la falta de aliento me daba fuerzas, prometiendo una felicidad espiritual. Yo no sabía a quién dirigir mi pensamiento y me confundía al pensar quién de los dos que sostenían el centro sería el primero en dejarme. Y digo esto porque todo mi ideal era mi centro, no teniendo más ilusión que la de hacer el bien, y porque si me faltaba Luis me escasearían los recursos, y si me faltaba el medium me vería privada de las instrucciones para continuar mi labor. Todo esto me preocupaba en gran manera, porque yo solo pensaba en dar consuelo a las almas afligidas, sumidas en la indigencia, sin poderlas socorrer por falta de recursos. Me asustaba pensar si me llegaba a faltar la inspiración, porque comprendía que sin el medium no podía continuar, lo confieso. Me asustaba, pero como nadie está solo en la tierra, cuando más triste me encontraba llegaba alguna de mis amigas, que venían a contarme sus cuitas, a quienes prodigaba consuelo y consejo, y ellas, con todas, eran madres de familia, creían que yo, no teniendo hijos, no tenía penas, mas cuando ellas se marchaban, me quedaba sola y pensativa diciendo:
Esas infelices vienen a contarme sus penas, creyendo que yo soy muy feliz. Y poco se pensaban ellas que más de una vez hubiera querido ocupar su puesto porque, a decir verdad, yo no he padecido de esa enfermedad que se llaman celos, y únicamente les he envidiado sus momentos de placer. Yo bien comprendo que el tener hijos y no poderles dar pan ha de ser el infierno más horroroso que puede sufrir un espíritu. Y por eso cuando a mí se dirigía una de esas madres para hacerme confidente de sus desdichas, procuraba, por todos los medios posibles, favorecerla, y cuando me quedaba sola daba gracias a Dios por no haberme dado hijos, lo cual le proporcionaba a mi espíritu una gran dicha y tranquilidad. Yo no tenía nadie que me pidiera pan, pero en cambio tenía muchos amigos que procuraban de que yo no careciera de nada. Más de una vez me habían sucedido escenas como las que acabo de relatar, y de momento, si una mano protectora se cuidara de mí, yo encontraba mi óvulo centuplicado. Entonces yo, sin creer en los milagros, exclamaba: Padre, ahora sí que me han dado una prueba de que todo lo ves. Otras veces, cuando estaba más triste, venía alguna de mis amigas a contarme sus alegrías y aquello me dejaba muy satisfecha, dando también gracias a Dios al ver que no todos sufren en la tierra, que también hay quien goza, que también hay hogares donde brilla el sol de la felicidad. Si la felicidad existe en la tierra, ahora lo he visto mejor que antes, y esto depende de la misión que cada uno escoge al descender a la tierra. Como quiera que yo hubiera sido la nota discordante de muchos hogares, era más que justo que me sucediera todo lo que aconteció en mi última existencia. Es inútil pedir a Dios hijos si no hay espíritus dispuestos a descender entre vosotros, a bien que no seáis acreedores a tanta dicha. Por motivos ignorados de momento, porque cuando estamos en la tierra, un velo nos oculta todo lo del espacio, siendo la causa de que siempre pidamos que se nos concedan los mayores imposibles. Yo no pensaba que todo lo que me decían no era más que para darme aliento, para que pudiera escribir. Así iba pasando el tiempo hasta que llegó la hora de la desencarnación de Luis, golpe mortal que recibió mi espíritu, que si no hubiera sido por el consuelo y el aliento del médium y su familia, yo no sé lo que hubiera sido de mí. Pero como yo no me pertenecía, no tuve más remedio que hacer un esfuerzo de voluntad para seguir adelante y no dejar a mi numerosa familia huérfana de mis escritos. Se sucedieron tantas cosas con la separación de aquel ser que mi organismo quedó abatido y marchito, cual las azucenas que se inclinan bajo la influencia funesta del vendaval. Ya no tenía a quien comunicar mis impresiones porque me faltaba aliento, y Luis me lo daba porque él conocía el estado de mi organismo y aliviaba todas mis dolencias. En verdad os digo que no hay en la tierra otro ser que pueda sufrir más que yo, porque todo mi organismo estaba desequilibrado hasta el extremo de que en pequeños disgustos me dejaban inútil para mis trabajos. Yo comprendía que mi misión era trabajar, y por eso, cuando me veía imposibilitada, me desesperaba y lloraba en silencio. Pero como el que quiere derramar luz para bien de la humanidad nunca está solo, y así yo lo comprendía, me reanimaba, porque cuando más aturdida estaba, sentía una fuerza superior a mí, y era cuando salían mejor mis escritos, por lo que daba gracias a Dios por su misericordia para conmigo. Queridos amigos oyentes, estamos nuevamente presentándoles a ustedes el programa Violetas para Amalia a través de su emisora Radio Espírita Uruguay y desde Cuba directamente para compartir con ustedes algunos de los artículos más destacados de la cantora del espiritismo. En esta ocasión,
Extraído del periódico espírita La Luz del Porvenir, compartimos con ustedes el artículo El espiritismo racionalista. No nos cansaremos nunca de repetirlo. Creemos que el espiritismo racionalista es la escuela más adelantada de nuestros días. Pero como no hay rosas sin espinas, el fanatismo, el formulismo y las maldadas preocupaciones convierten en algunas localidades a nuestra hermosa y racional doctrina en una farsa ridícula. Y por lo mismo que amamos el progreso, por lo muchísimo que deseamos el adelanto y el engrandecimiento del espiritismo, ponemos el dedo en la llaga, denunciamos el hecho y reclamamos el correctivo. Los pequeños grupos pueden ser muy útiles si están bien dirigidos, pero inútiles y lo peor, perjudiciales si no tienen una dirección acertada. En estas pequeñas reuniones se ocupan principalmente de hacer caridad a los espíritus extraviados, pero esa caridad, si no reúne a la buena intención la razonada práctica, es perder un tiempo precioso. Y se aprovecharía mucho mejor leyendo y comentando un capítulo de las obras de Allan Kardec, en particular El cielo y el infierno y el libro de los médiums. Y no se nos diga que muchos de los asistentes carecen de instrucción, porque las obras de Kardec se hallan escritas de un modo que están al alcance de todas las inteligencias, por limitadas que algunas sean. Y cuánto más provechoso sería que se leyera y se comentara una buena comunicación de las muchas que se encuentran en dichos libros, que no emplear un procedimiento que nunca dará satisfactorios resultados. Al menos si estas prácticas estuviesen bien dirigidas, pero obedeciendo a la rutina, a la costumbre, al formulismo, no es más que una ceremonia que no eleva al espíritu. En todo nos gusta la lógica y encontramos imposible que un espíritu pueda ver la luz con solo rezar un Padre Nuestro. La idea de los grupos ya es buena, muy buena, no puede ser mejor, pero el resultado no puede corresponder a tan benéfica intención, porque en la creación todo tiene sus leyes inmutables, y un espíritu extraviado, perdido en la sombra, no puede en 20 segundos ver la luz con solo rezar una oración que no corresponde. No nos extrañamos de que, viendo semejantes sesiones, los incrédulos se sonrían, porque éstas no inspiran ningún respeto. A nuestro modo de ver, los espíritus ligeros hacen su agosto en las reuniones, mortifican a los médiums cuanto se les antoja, sostienen diálogos insustanciales, y terminan mintiendo diciendo que han rezado y que han visto la luz, y el espiritismo es más grande que todo eso, y el progreso eterno de la vida, el mejoramiento del espíritu merece más interés y más atención de los hombres entendidos y razonables. No se nos venga diciendo, el pueblo es tan ignorante que no se le puede hacer comprender la verdad, pues los ignorantes son los que necesitan maestros. Los enfermos son los que reclaman el auxilio de los médicos, y médicos del alma deben ser todos los hombres que por sus especiales conocimientos puedan dirigir los pasos de la atrasada humanidad. El espiritismo tiene buenos apóstoles, pero dispersos, y es indispensable que se reúnan, que se organicen, que recuerden que la unión hace la fuerza, y la fuerza bien organizada es el motor eterno de la vida. Fórmese un centro, sí, porque hay hombres que valen mucho y podrán dignamente dirigirlo, y existen los elementos necesarios, médiums videntes, parlantes, y con los estudios se desarrollan los escribientes, y hágase caridad a los espíritus, instruyéndoles con buenas lecturas, como son los libros de Kardec. Trabájese en fin, porque el trabajo es la vida, pero trabájese con orden, con método, con talento, con verdadero conocimiento de causa. ¿En qué cosa mayor pueden los espiritistas ocupar el tiempo que en difundir la luz de la verdad?
Hermanos queridos, trabajemos todos, lleve cada cual su grano de arena, levantemos la fábrica grandiosa de la regeneración universal. Tengamos fe, trabajemos con esperanza, no seamos impacientes, no queramos recoger el fruto sin cultivar la tierra. Es necesario trabajar mucho, pero mucho. Contemplemos los niños, veamos cuánto tiempo emplean para aprender los primeros rudimentos de la instrucción. Pues niños son también los hombres ignorantes y debemos tener paciencia para enseñarlos. Es nuestra obligación, es nuestro deber, es nuestro progreso. Trabajemos, luchemos, difundamos la luz del Evangelio porque la luz de la verdad es la luz de la vida. Extraído del periódico espírita La Luz del Porvenir y autoría de Amalia Domingo Soler, compartimos con ustedes el artículo Los malos centros espiritistas. Hace mucho tiempo que un periodista, en son de mofa, dijo que en España habían 112 centros espiritistas y que esto era lo único que le faltaba a la pobre España. Nosotros entonces nos ofendimos por aquellas palabras, pero en el transcurso de los años, más de una vez nos hemos acordado del festivo gacetillero y hemos dicho con profunda pena, tenía razón. En cierto modo sí, porque los malos centros espiritistas son los que más abundan, y estas reuniones son una verdadera calamidad. Dice un antiguo refranero que la ropa sucia se lava en casa, y esto es que no debemos sacar a relucir las faltas de este o de aquel, y por consiguiente que una escuela debe cubrir con un velo las debilidades de sus adeptos, pero nosotros estamos muy conformes en que no se descubra ni se tilde a ninguna persona determinada, mas creemos prudente y hasta necesario decir alto, muy alto, claro y muy claro, y en el sentido más terminante, que una cosa es el espiritismo y otra los malos centros espiritistas, donde se ridiculiza lo más grande, lo más trascendental, la comunicación ultraterrena. Y sobre esas reuniones irrisorias y harto perjudiciales, vamos a permitirnos algunas consideraciones. Creemos que el hombre es libre en su libre albedrío, pero hasta cierto punto nada más. Esto es, podrá estacionarse si le place, pero no se debe permitir que trate de estacionar a los demás. Muchos se quejan de que hay pocos espiritistas, y nosotros decimos que en muchas localidades de 100 espiritistas sobran 99. Habiendo recibido varias cartas de distintas ciudades, vemos que la cizaña espiritera se extiende por el mundo y es preciso arrancarla de raíz, siendo preferible que se olvide por completo la escuela espiritista a que el vulgo ignorante se apodere de ella. Sí, preferible es porque nada más hermoso y más sublime que el espiritismo bien comprendido, y nada más repugnante que la parodia de sus profundas. Sí, preferible es, porque nada más hermoso y más sublime que el espiritismo bien comprendido, y nada más repugnante que la parodia de sus profundas y evangélicas enseñanzas. Las comunicaciones de los espíritus abren ante nuestros ojos dilatadísimos horizontes y eleva el pensamiento, engrandece nuestras aspiraciones, nos impulsa al estudio y al trabajo, nos aparta de las preocupaciones religiosas y nos acerca a la verdadera religión, que es la práctica de todas las virtudes sin formalismo alguno. Pues bien, en esos centros espiritistas mal dirigidos y peor inspirados, sucede todo lo contrario de lo que el espiritismo racional enseña. Por las comunicaciones de los espíritus, tienen aquellos espiritistas sus santos preferidos, sus visiones de vírgenes, pidiendo las seráficas apariciones que alguno de los concurrentes viste el hábito del Cristo de acá o de la Virgen de allá, para aliviarse o curarse de alguna dolencia, y para fin de fiesta
acuden los espíritus en sufrimiento que convierten a los médiums en juguetes de sus lamentaciones y de sus espavientos, logrando algunas veces lastimarlos y hasta dejarlos sumidos en el idiotismo. De estos espectáculos, el hombre más indocto, el más ignorante, puede comprender que dejan el ánimo fatigado, las ideas en completa confusión y la duda y el desencanto imperando como dueños absolutos de nuestro ser. No hace muchos días que un libre pensador, habiendo leído con atención profunda algunos capítulos de la filosofía de Kardec, pidió a un amigo suyo que lo presentase en un centro espiritista. Desgraciadamente lo llevaron a uno de esos centros donde se hace comida entre los de acá y los de allá, y al salir de la sesión dijo el libre pensador: si las obras de Allan Kardec son una verdad, lo que he visto esta noche es una farsa repugnante. Y si este sainete es una cosa cierta, la teoría de Kardec es un hermoso sueño y nada más. Entre aquel libro grave, filosófico, sentencioso, profundo, impregnado de lógica, de razón, y estas escenas cómicas, hay 1000 mundos de por medio. Mas para no salir engañado, dejaré de asistir a sesiones y suspenderé la lectura y el estudio de las obras espiritistas. He aquí el resultado de estas reuniones donde se ponen en juego la ignorancia de los unos y la malicia de los otros. Lo hemos dicho muchas veces y nunca nos cansaremos de repetirlo. De 200 centros espiritistas, cerraríamos 198 y abriríamos 300 bibliotecas donde se leyera, donde se estudiara, no en las obras científicas, porque la generalidad carecen de instrucción para comprenderla, pero ya hay libros morales y recreativos, al mismo tiempo cuyas máximas y lecciones están al alcance de todas las inteligencias, por sencillas y obtusas que sean. Se nos objetará que muchos no saben leer, pero no nos negarán que en ninguna reunión deja de haber uno más instruido que los demás, y éste puede convertirse en lector y comentador de lo que lee, dándole explicaciones al auditorio que le rodea. Que la lectura les aburre, dicen muchos, y contestamos nosotros: si no les permitiera aquel juego de preguntas y respuestas, no se aficionarían a semejante entretenimiento y prestarían atención a la lectura, y algunos algo aprenderían, pero desgraciadamente los que debían servir de maestros, los que debían ser modelos por su actividad en el trabajo, son lo bastante egoístas y bastante falsos de entendimiento para creer que con saber ellos ya es suficiente, y dejan de asistir a las reuniones espiritistas porque las encuentran monótonas, y quedan multitud de espiritistas ignorantes como rebaño sin pastor, siguiendo cada cual el camino que se les antoja. Muchos se dedican a las curaciones por medio del fluido, es decir, pases magnéticos. Otros cogen una mala sonámbula por su cuenta que da medicinas al por mayor. Aquellos a las danzas de las mesas, y esos otros a diversos fenómenos, y tras esto 1000 y 1000 abusos que están lejos de la comunicación racional de los espíritus, como el odio del asesino está distante del amor que siente el niño por su madre. Pero los que no conocen el espiritismo confunden el oro puro de la verdad con el falso oropel de la mentira. Y si asisten a centros espiritistas donde falte una acertada dirección, se ríen del espiritismo y dicen con muchísima razón: los espiritistas o son unos imbéciles o son unos canallas, pero de todos modos les falta sentido común. Y no es triste, no es doloroso, no es verdaderamente desconsolador que la primera escuela filosófica de nuestros días, la que demuestra que el espíritu progresa eternamente, que la justicia del Ser Supremo mantiene la balanza divina fiel a la verdad, la que nos manifiesta lo que han venido a hacer los redentores, que todos ellos han dicho a los hombres que son los dueños del patrimonio y del tiempo, esta filosofía que nos dice que la vida no tiene fin, que el adelanto del espíritu no tiene límites, porque es eterna su individualidad,
y que siempre Dios creará mundos para la colonización universal. Esta doctrina tan lógica y tan consoladora, esta creencia tan racional, tan verdaderamente grande, tan despojada de vanos formalismos, de absurdos ritos, nos causa pena porque las aberraciones de los unos y el egoísmo de los otros y la indiferencia de los demás la confunden con el progreso, con el charlatanismo de los embaucadores o con la fe ciega de los estúpidos. El hombre pensador tiene que llorar con el llanto del alma al contemplar semejantes abusos, y no debe enmudecer, no debe tolerar que la ignorancia se apodere de la primera escuela del mundo tan antigua como el hombre. Debe decir alto y muy alto, claro y muy claro, que el espiritismo no es la farsa irrisoria de los malos centros espiritistas. El espiritismo es la ley del Evangelio, es el estudio y el análisis de todos los problemas de la vida, es la investigación y la comparación entre el pasado y el presente, es la deducción razonada del porvenir, es la práctica del bien por el bien mismo, es el olvido de las ofensas, es la tolerancia en todos los sentidos, es la unión de los pueblos, es la fraternidad de todas las razas, es la resignación de todos los dolores, es la esperanza de todas las amarguras, es la fe basada en la verdad, es la destrucción de la muerte y la realidad de la vida. Esto es el espiritismo. Y en todos los lugares donde así no sea comprendido, no se profane la religión del porvenir con las necesidades de los ignorantes y el torpe lucro de los falsos médiums. Y nos duele decir que de 100 centros espiritistas deberían suprimirse 99, que vale más un buen espiritista que 1.000.000 de espiriteros, porque un buen espiritista será capaz de hacer algo grande, algo sublime que sirve de útil ejemplo a la sociedad, y 100 de espiriteros solo sirven para promover el escándalo con escenas ridículas. Creemos que el espiritismo es la escuela racionalista, deísta, que ha de regenerar a las humanidades de la tierra, y por esto seremos inexorables con todos los que cometan abusos en su nombre. Queremos menos centros espiritistas y más estudio. Queremos raudales de ciencia y mundos de amor, porque los hombres verdaderamente sabios tendrán buen placer en instruir a las multitudes y a las almas buenas purificadas por la caridad. Serán la providencia de los afligidos, serán el amparo del huérfano y el sostén del anciano. Entonces no será un mito en la tierra la fraternidad universal. Agradeciendo la fiel sintonía de cada uno de ustedes, queridos amigos, ponemos punto final a esta emisión de su programa Violetas para Amalia. Estaremos